Bienvenidos a esta masterclass de presentación del informe de SpainShift de la inversión sostenible y responsable del 2022. Lo primero es agradecer al sponsor, a DWS, que siempre nos apoya en la realización de este estudio. Unos breves comentarios sobre el estudio. Primero, este es 2022, pero comenzó en el 2009. Y yo creo que es una referencia de cómo está desarrollándose la inversión sostenible. Para los datos de este informe hemos contado con el apoyo de 47 gestoras y proveedores y propietarios de activos que suponen el 65% del mercado de inversión financiera colectiva en España, es decir, que es muy relevante. Por tanto, sus datos pues, son fiables, por llamarlo de alguna manera. Bien, ¿qué comentarios? Esto ha empezado en el 2009 y ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué tendencias podemos destacar que luego profundizaremos más? Primero, indudablemente el crecimiento. Es decir, la inversión sostenible está creciendo mucho. Pero no solo está creciendo mucho, sino que está variando. Es decir, si al principio la estrategia de exclusión era muy relevante, sobre todo en las gestoras españolas, cada vez más está perdiendo importancia y están creciendo tanto las inversiones de integración de temas ASG como también la de inversión impacto, que aunque todavía es pequeña, pero está demostrando pues una tendencia al alza importante. No solo ha crecido, no solo ha variado, sino también hay que enfatizar el marco regulatorio. Indudablemente ha sido el gran empujón a esta inversión. Lo único que pasa es que está en proceso, es decir, todavía no ha finalizado, está desarrollándose, está mejorándose y eso, pues provoca una serie de, llamémosle, incertidumbres en el mercado, sobre todo en los agentes que operan. Pero están en la buena dirección de los objetivos de SpainShift, es decir, de aumentar la inversión sostenible. Otro apunte que yo creo que es interesante hacer es que se incluyen también datos de América Latina. Contamos con el apoyo de PRI, de Naciones Unidas y también con UNEP-FI, que también es el brazo financiero de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Esto nos amplía un poco la visión y no solo vemos el mercado español, sino también en América Latina, que también está creciendo sustancialmente. Por último, pues animarles a su lectura y a continuación Javier Gallo, que es el director de SpainShift, va a entrar con más detalle en este estudio que yo creo que, como he comentado al principio, es una referencia y sirve para comprender bien las tendencias y el futuro hacia dónde va la inversión sostenible en España. Gracias y paso la palabra a Javier Garayo. Buenas tardes a todos y agradecer a nuestro presidente Joaquín Garralda sus palabras de introducción, pasando seguidamente a la presentación dentro de esta masterclass del estudio del 2022 sobre la inversión sostenible y responsable en España.
Bien, como sabrán, estará disponible en castellano o en inglés dentro de la web de SpainShift. Por lo tanto, pueden entrar al detalle del contenido de este estudio. Y para empezar, partir de qué es lo que se entiende como inversión sostenible y responsable, que bueno, tenemos aquí la definición como una filosofía de inversión que desde una aproximación a largo plazo integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ASG, en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión. Estamos hablando de una combinación del análisis fundamental y de gestión activa, engagement, con una evaluación de los factores ASG. La idea es lograr una rentabilidad a largo plazo para los inversores, a la vez que beneficiar a la sociedad a través de la influencia en el comportamiento de las empresas. Cierto que esta es una definición consensuada a nivel europeo dentro del seno de Eurosif en el 2016 y que, lógicamente, va adaptándose al desenvolvimiento, el desarrollo de una definición afín al marco regulatorio europeo. Estamos hablando dentro del marco regulatorio europeo de las finanzas sostenibles, con lo cual es más amplia la aproximación. Bien, aquí seguidamente vemos las distintas estrategias que se tienen en cuenta dentro de este estudio y dentro de esa definición. Y también avanzarles que estamos en un proceso de transición hacia una metodología del estudio distinta, ajustada al marco regulatorio que está en pleno desarrollo. Hemos querido mantener la aproximación y el análisis metodológico previo para favorecer esa continuidad en el evolutivo de otros años. Por lo tanto, sí, mencionar que estamos en plena transformación, pero que seguimos tanto la definición que hemos mencionado como la aproximación a través de estas estrategias que vienen aquí identificadas. Señalar que entre ellas la exclusión, el best in class, el screening basado en normas, la inversión temática, el engagement y el voting, la integración de criterios ASG y la inversión de impacto. Lo van a poder visualizar mejor en la próxima transparencia, en la que vemos el enfoque de influencia, donde estaría el engagement y el voting, el enfoque de integración que supone incorporar dentro del análisis financiero tradicional los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, el enfoque de selección de compañías con una aproximación positiva, que sería el best in class y la inversión temática. El best in class es la selección dentro de los productos que están referidos con criterios de sostenibilidad, quienes están en la parte de arriba de esa selección. La inversión temática es el enfoque por distintos temas relacionados con la sostenibilidad. Y el enfoque de aproximación negativa, que es la exclusión simple y la exclusión basada en normas, que sería el screening basado en normas. Bien, esta parte introductoria lo que nos viene a decir es, o nos refleja, cuál es la metodología que se ha seguido en el estudio. Y aquí seguidamente vemos la muestra que estamos analizando en los últimos 4 años. Es relevante tener en cuenta esto en la medida en que la modificación en las cifras tiene un impacto o tiene una relación directa con la evolución del mercado, pero también con la muestra que hemos ido analizando todos los años y luego la representatividad de la muestra. Vemos ahí la variación en el 2021 y 2022. Teníamos 42 entidades nacionales e internacionales en el 2021 y en el 2022 pasamos a tener 47. En cuanto a peso y representatividad en el mercado, tenemos que la muestra representa un 65% del mercado total. En definitiva, nos referimos a 485.809 millones, y dentro de la división que hemos hecho entre entidades nacionales e internacionales, en la parte nacional representaría el 67% del mercado, 317.350 millones, y en la parte internacional un 62% del mercado, 168.460 millones. Es cierto que la muestra del estudio y las cifras van relacionadas con la parte del mercado de capitales. Estamos hablando de inversión,
Cierto que las finanzas sostenibles tienen un campo más amplio y que recogeremos en futuros estudios una parte adicional, pero en este momento estamos centrados en la parte del mercado de capitales y los activos gestionados con criterios de sostenibilidad. Bien, estos son los datos en cuanto a volumen. La secuencia desde el 2009 al 2021 nos señala la evolución. Hemos visto que, lógicamente, también influye la representatividad de la muestra y, no obstante, vemos cómo hay un crecimiento exponencial. Y vemos también la tendencia en los últimos años, ¿no? Vemos en el último año un crecimiento global del 10%. Hay un crecimiento a un ritmo inferior al de los últimos años, pero no obstante, ese crecimiento muestra esa continuidad en el año 2021. En la transparencia, en esta misma transparencia hemos dividido entre los activos nacionales y activos de entidades internacionales porque vemos que la evolución es diferenciada. Por un lado, vemos que en los activos nacionales esa aportación al 10% total en la parte nacional representa el 3%. Y en cambio, en la parte internacional el crecimiento está en el 24%. El crecimiento sí que se ha moderado en los últimos 3 años porque se está llegando ya a unos niveles muy representativos. Y comparándolo con el total del mercado, pues mencionar que sí, según la fuente del observatorio en Inverco, el crecimiento total de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones ha sido de un 16,6% en el año 2021, bueno, pues contrasta con ese 10% en la parte de inversión sostenible. Por lo tanto, el crecimiento del mercado ha sido superior y si vamos al desglose vemos que sobre todo donde hay una diferencia mayor es en la parte de instituciones de inversión colectiva nacionales, donde el mercado crece un 12% y donde la inversión sostenible crece un 3%. No así, en cambio, en la parte de los activos gestionados por las entidades internacionales, donde coincide ese 24% con criterio sostenible y ese 24% en el global. Esto nos lleva a unas cuotas de mercado, tanto en la parte nacional se perderían 5 puntos del 2020 a 2021, se queda en el 49%, y en la parte de activos internacionales se mantiene el mismo peso y no obstante la suma nos da un 51%, por lo tanto estamos por encima de ese 50% muy raspado, pero en cuanto a peso de la inversión sostenible sobre el total. Bien, y si esto nos da una imagen de cómo evoluciona desde el punto de vista de volumen, de cifras, desde el punto de vista de calidad, la aproximación se hace desde las estrategias que hemos mencionado. Aquí tenemos todas las estrategias que se aplican y vemos cómo la integración ASG, que es la estrategia que de alguna forma da soporte también al marco regulatorio europeo, incorporando los aspectos ASG dentro del análisis tradicional, tiene el peso más representativo en este sentido, con un 45% del total de activos. Por otro lado, mencionar también que destaca el apartado de engagement y voting con un peso muy importante, o sea, la parte de gestión activa, que es totalmente compatible con el proceso de integración, tiene un destacado crecimiento, y mencionar que lo que es la estrategia de exclusiones, que suele ser la estrategia de entrada en la inversión sostenible, pues va perdiendo peso, y en este sentido vemos en la columna de la derecha cómo las exclusiones pues van perdiendo peso en los 3 últimos años, pasan de 104.000 millones a los 31.410 millones, con lo cual cada vez es menor el peso, siendo esta la estrategia más básica, menos elaborada y, entre comillas, de una calidad básica, ¿no? En cambio, la parte de integración vemos ahí el peso que tiene y lo mismo el engagement y el voting en cuanto a la evolución en el último año.
Por lo tanto, esto nos daría una muestra de una mejora muy relevante en cuanto a la calidad de la inversión sostenible medida desde las estrategias aplicadas. Si vamos al evolutivo, por ver cómo va transformándose, distinguimos en la parte nacional, vemos cómo en el 2009 la exclusión era la clave, o sea, era la puerta de entrada a las finanzas sostenibles, y en el 2018 se da un punto de inflexión y cada vez va madurando más el mercado y vemos cómo se transforma, y en el 2021 la estrategia más sofisticada desde el punto de vista de calidad, en la que la integración es un elemento clave, vemos cómo se dispara y cada vez más la integración adquiere peso, y cómo el engagement y el voting le sigue, y cómo la exclusión simple, que era la más básica, va perdiendo relevancia. En la parte derecha vemos eso mismo, pero reflejado en las gestoras internacionales que ya tenían una alta representación en materia de integración, con lo cual las variaciones, en tanto en cuanto que hay modificaciones en la muestra, pues de alguna manera distorsionan el evolutivo. Bien, visto esto, ya nos quedamos con la conclusión, ¿no?, de la mejora importante en calidad, y ahora vamos a ver algo que es relevante porque apunta de cara a futuro cómo será la evolución, que es la política formal. Las entidades, las gestoras de activos, los operadores publican una política formal desde el punto de enfoque de la estrategia a seguir. Y de alguna forma esa política formal que declaran marca una referencia hacia dónde van a ir en un futuro también las actuaciones en materia de sostenibilidad. Y en este sentido, en el total, destacar cómo la integración con el 83% marca la diferencia, y por otro lado, pues el engagement y el voting, como hemos señalado también con el 74 y el 81%, siguen a este evolutivo de la parte de integración. Mencionar que las exclusiones siguen teniendo una representación importante como política formal. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma se mantienen en las políticas formales los inicios, los arranques en materia de exclusión, aunque luego se vayan sofisticando más los aspectos como el de integración, el engagement y el voting. Bien, si esto vale para la afirmación en cuanto al total, pues en la parte nacional e internacional nos marca la diferencia de alguna manera entre la mayor experiencia que las gestoras internacionales tienen de cara a la política formal pública en otros mercados y que han trasladado al mercado español. Por lo tanto, vemos ahí cómo la columna verde internacional bueno, pues está siempre en las políticas formales por encima, más que todo por la experiencia de estas entidades internacionales. Y siguiendo con las estrategias formales, destacar cómo, en referencia con el cambio climático y el desarrollo sostenible, tenemos distintas aproximaciones: la desinversión en combustibles fósiles, la transición justa a una economía de bajo carbono, la medición de la huella de carbono, el engagement y el voting sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático, la inversión verde, el Acuerdo de París, inversión en energías renovables y los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí se ve la evolución. Únicamente subrayar que donde cada vez se retoma con más fuerza es el Acuerdo de París. Era un poco la base de las estrategias relacionadas con el cambio climático, y ahí se ve cómo se mantiene esa continuidad, ¿no? Y luego hay otra aproximación que nos da una referencia de la calidad de la inversión sostenible por estrategias, que es el volumen de estrategias que se aplican, y de alguna manera este dato es relevante en la medida en que mientras más estrategias se emplean, mayor nivel de madurez representa un mayor nivel de calidad en esa política de inversión.
Entonces, tenemos por un lado en las entidades nacionales y el porcentaje, lo hemos recogido por la aplicación entre 6, 7 y 8 estrategias. Pasa del 56 al 66% en el 2021, con lo cual también es otro signo de mejora en el total. Y luego en las nacionales pasa del 30 al 46, en esa misma línea de mejora, y en las internacionales vemos que el nivel 6, 7 y 8 de estrategias pasa del 87 al 94%. Esto nos da una referencia de cómo en las entidades internacionales el nivel de aplicación de estas estrategias tiene una mayor experiencia. Pero aquí vemos cómo hay una mejora sustancial también en materia de calidad. Y si luego entramos ya por cada una de las estrategias, señalar que aquí tenemos las exclusiones básicas. No voy a enumerarlas todas, las tienen aquí en la presentación, y aquí un evolutivo y una diferencia entre las entidades internacionales y las nacionales en cada uno de los apartados de exclusiones. Bien, desde el punto de vista de exclusiones referidas a estados, toda la parte de deuda, tenemos aquí también aspectos como las dictaduras, no ratificación de acuerdos medioambientales, corrupción, violación de tratados, pena de muerte, energía nuclear, otros aspectos que también se tienen en cuenta de cara a la exclusión, y aquí vemos cuál es el tratamiento diferenciado a nivel nacional y a nivel de entidades nacionales y entidades internacionales. Si esto es una referencia a la exclusión simple, aquí tenemos estos mismos datos en base a exclusiones por normas. Vemos aquí que la parte de Global Compact tiene un peso muy relevante, lo mismo las directrices de la OCDE y bueno, toda la parte de derechos fundamentales recogidos en la OIT. Vemos el peso que tienen las distintas normas, y esto nos da una referencia también de lo que es la selección o exclusión en base a normas, cómo está operando a nivel de concreto y con el detalle aquí en este cuadro en cuanto a porcentajes que representan a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, siguiendo con las estrategias, vemos la parte de inversión temática y los pesos que tiene, la parte de energías renovables, la parte de eficiencia energética, transporte sostenible, y vemos la evolución que está teniendo desde el 2017 al 2021 y que nos da también una información añadida de qué es lo que está detrás de esta estrategia de inversión temática. Bien, esto mismo lo tenemos a nivel de porcentajes y la evolución de los 3 últimos años por entidades nacionales, internacionales y bueno, el distinto tratamiento o distinta aproximación que tienen unos y otros. Este es un dato que también nos da un detalle y pasaríamos ya a la otra estrategia, la de inversión de impacto, donde vemos cómo se canaliza, qué vehículos de inversión están canalizando la inversión de impacto. Y aquí tenemos los fondos de inversión, capital riesgo social, la parte de inversión microfinanzas, la parte de financiación participativa, y llamar la atención sobre todo el apartado de los bonos verdes, que tiene un peso muy relevante junto a la parte de fondos de inversión. Aquí se concretan cada uno de los vehículos en los que la inversión de impacto se canaliza, y nos da un detalle concreto sobre la misma. Lo mismo aquí, al igual que hemos visto en otras transparencias, vemos el detalle en cuanto a porcentajes tanto a nivel de entidades nacionales como internacionales, y las diferencias que hay en el evolutivo de los 3 últimos años. Bien, seguidamente pasaríamos a ver la tipología del inversor. Esto es muy relevante en la medida en que la inversión sostenible, sobre todo, nace impulsada por los inversores institucionales, por la demanda institucional, y poco a poco va evolucionando y va ganando peso
la inversión minorista. Y la inversión minorista es aquella que a través de los intermediarios financieros llega al inversor particular a través de la contratación de fondos. Vemos cómo cada vez el inversor minorista tiene un peso más representativo. Aún estamos con una cierta diferencia, con un gap importante respecto a a mercados de nuestro entorno que han desarrollado más la parte de la inversión retail, como el mercado francés, por ejemplo, que tiene unos porcentajes que están por encima del 30%. Por lo tanto, aquí hay un recorrido muy importante, pero desde luego todo apunta a que el mercado minorista cada vez va a ser más representativo y va a tener un papel protagonista en los futuros años. Bien, en cuanto a la tipología de activos sostenibles, subrayar cómo el gran peso en la parte del el gráfico de la izquierda, el gran peso que tiene tanto la renta variable como la renta fija y la renta mixta. Vemos aquí que la renta mixta es la que mayor porcentaje de peso representa, con un 27,9%. Y también señalar, además, toda la parte de bonos verdes con un 18,3%. En la parte de la derecha vemos la evolución que ha tenido, por coger los epígrafes más representativos, la renta fija, la renta variable, la renta mixta y los bonos verdes, y destacar sobre todo que en el 2021 la renta mixta es la que ha tenido un mayor desarrollo, un mayor crecimiento, hasta alcanzar pues ese casi 28%, un 27,9%. Bien, señalar que los activos sostenibles, desde luego, pueden recogen la forma de cualquier otro producto de financiación, como vemos aquí en las tipologías de productos, y que los elementos distintivos son los que antes hemos mencionado en el inicio de esta presentación. Bien, ¿en qué mercado se invierte dentro de la parte sostenible? Bueno, pues el 62,2% es Europa, y luego el 17,4% sería el mercado doméstico, y luego el mercado de América del Norte sobre todo. Y viendo la evolución de los últimos 4 años, vemos cómo el mercado europeo sigue ahí dominando con un 62,2%, y llama la atención el mercado doméstico, como en el último año pues da un crecimiento, llega a alcanzar el 17,4%, y esto es llamativo como tendencia del último ejercicio, ¿no? Bien, seguidamente vamos a hacer un comparativo sobre índices de sostenibilidad. Cuando alguien pregunta además aspectos de rentabilidad, cómo se comportan estos índices en comparación con aquellos índices que no son sostenibles, pues bueno, pues hacemos un comparativo a nivel global, un comparativo del Dow Jones Sustainability World frente al Dow Jones Industrial Average, comparando los dos, y vemos cómo evoluciona, ¿no? La tendencia del mercado, lógicamente, condiciona ambos índices, pero vemos cómo, con una pequeña diferencia, el índice de sostenibilidad está un poco por encima de industriales. Y si nos vamos al mercado español, pues hacemos la comparación misma también entre el FTSE4Good frente al IBEX 35, el FTSE4Good IBEX, frente al genérico, y vemos también cómo esa evolución, ese pequeño gap favorable al índice de sostenibilidad se mantiene, lógicamente con unas tendencias similares en los distintos evolutivos anuales, ¿no? Bien, aportamos también este análisis, y luego ya entramos en la parte cualitativa de la encuesta. La parte cualitativa ya entra en ver cuáles son las expectativas del mercado, cuáles son los factores que están afectando y van a afectar en los próximos años al desarrollo de la inversión sostenible. Y en ese sentido, vemos en el cuadro de la izquierda cómo la legislación es el aspecto fundamental. El marco regulatorio europeo, el plan de acción de finanzas sostenibles y todo su desarrollo son claves para unificar este mercado, y claves para que la inversión sostenible además adquiera un nivel de crucero importante.
Entonces, más allá de la legislación, subrayar toda la parte de la demanda de los inversores institucionales, que sería la columna en azul claro, la del 26%, y que, como es obvio, estábamos señalando que es clave esa demanda de los inversores institucionales, y también mencionar la demanda de los inversores individuales, ¿no? Que representa, ahí vemos un crecimiento, un 13%, y ahí va a estar un poco el futuro de la inversión sostenible. Y si nos vamos al detalle del marco regulatorio, por concretar qué aspectos son más trascendentes, vemos algo clave, como es la taxonomía, con un peso muy relevante, y seguido de la transparencia en el reporte corporativo no financiero, la divulgación de los deberes de los inversores, bueno, todo el detalle del marco regulatorio que va a ir influyendo en esta homogeneización, en este impulso de las finanzas sostenibles a nivel europeo. Bien, como otro aspecto cualitativo que valoramos en estos estudios es cómo evoluciona la estructura para abordar el análisis y la gestión. El equipo humano que las entidades están aplicando tanto en el análisis a tiempo completo, tiempo parcial, y la gestión también a tiempo completo y tiempo parcial. Vemos cómo hay una evolución a tiempo parcial, o sea, cada vez hay un crecimiento importante en los recursos a tiempo parcial, pero todavía nos llama mucho la atención cómo hay o la relevancia de estas estructuras con equipos cero, tanto en el análisis como en la parte de gestión, es muy relevante. Por lo tanto, hay una asignatura pendiente, que es el dotar de estructuras suficientes, tanto para el análisis como la gestión en materia de sostenibilidad, y con los últimos datos del año 2021 tampoco se ve una ligera mejora, pero no una mejora sustancial de cara a las necesidades que tiene que haber en cuanto a formación para el análisis y todo lo que es la parte de gestión y traslado del resultado a la demanda que tanto el inversor institucional como el inversor retail está manifestando cada vez de una forma más clara. Bien, abundando en esta parte, además de los equipos internos, vamos a ver cuál es el papel que tienen las agencias de rating. Las agencias de rating, como facilitadores de información, vemos que bueno, del 19 al 21 pierden peso, y cada vez la parte de información recabada in-house por las entidades va creciendo, a pesar de que la parte de información recabada por los equipos especializados ASG se va reduciendo y se está generalizando a nivel global de entidades ese alineamiento con los aspectos ASG. Más allá de un proceso de especialización, un proceso de general conocimiento o formación generalizada en las entidades. Bien, si nosotros sacamos estas conclusiones de la parte cualitativa, nos llevamos ya a cerrar un poco todo el espectro, el análisis de este estudio, y bueno, recordando lo que hemos mencionado al principio, estamos en pleno momento de transición metodológica en el estudio. O sea, vamos a pasar de un modelo que, como señalábamos, parte de una definición en el 2016 de lo que era la inversión sostenible y de unas estrategias de aproximación para verificar la calidad, a un modelo más centrado en el marco regulatorio, en todo lo que es el desarrollo de la taxonomía, los labeles, la identificación de productos, con lo cual probablemente los próximos años nos encontremos con una metodología más adaptada a esta aproximación. Lógicamente nos interesa mucho no perder el evolutivo, porque de alguna forma nos va a dar también una información interesante de datos históricos. Bien, subrayar que de este estudio
parece claro el crecimiento de la inversión sostenible, aunque cierto es que el crecimiento en el 2021 ha sido inferior al crecimiento del mercado, ¿no? Y sobre todo a nivel de las gestoras nacionales. Bien, en cuanto a la mejora progresiva de la calidad, creo que se ha mencionado sobradamente en base a las estrategias que se seguían, como la integración cada vez tiene más peso y el engagement y el voting como gestión activa y como complemento dentro de la integración cada vez es más representativa. Y también es cierto que, como otro aspecto destacado, es que cada vez se va igualando más la aproximación, el nivel de calidad, el nivel de aportación de las entidades nacionales con respecto a las internacionales que ya tenían un track record más importante, más largo en el tiempo, con una mayor experiencia en otros mercados. Bien, a todo esto, desde luego hay que establecer esos matices que hemos visto en el detalle. Y subrayar como clave la normativa europea, que va a ser el motor de la transformación y que ya este año tiene los desarrollos correspondientes, y no olvidar la taxonomía, toda la normativa de divulgación en los intermediarios financieros, que sería la SFDR, y otros desarrollos en esta misma línea. También señalar como un aspecto que nos llama la atención que las estructuras internas están diferenciadas dependiendo de la estrategia de cada entidad. Unos en unos casos van desarrollando de una forma general a nivel de toda la estructura de la entidad financiera, y otros van centrándose en áreas más especializadas, pero todavía aquí hay mucho recorrido y todavía hace falta completar esa formación interna y esa dotación de los recursos necesarios para abordar con solvencia la demanda de las finanzas de la inversión sostenible en este caso. Bien, señalar que todavía quedan muchos temas pendientes dentro del marco regulatorio y hay muchas dudas, y que realmente en los próximos años, tanto este año como el que viene, esperamos que esas dudas se solventen y que además se complementen los temas que están pendientes, que hay muchos aspectos pendientes. Basta mencionar en la taxonomía, solo hay 2 puntos de los 5 puntos todavía hay para desarrollar. La reordenación de la oferta y la demanda tiene que verse a nivel de mercado por tipología de activos, y todo esto tiene que tener un desarrollo en las carteras. Hay aspectos también que tienen que clarificarse, ejemplo, el tema del gas, la parte de la energía nuclear. Bueno, pues todavía el mercado tiene que ver cómo responde a estos enfoques singulares. El impulso de la ISR Retail va a ser algo fundamental. Hemos visto que cada vez hay un desarrollo mayor. El ahorrador o el inversor particular está llamado a ser un actor clave en la inversión sostenible. El artículo 8 y 9 de la SFDR, MiFID II, van a facilitar una mayor transparencia, una mayor protección para el inversor retail, y los intermediarios financieros van a estar dando acceso al inversor retail a los productos sostenibles, como estamos viendo ya dentro del catálogo de productos de las grandes y medianas y pequeñas entidades financieras. Bien, hay una evolución hacia la inversión de impacto. La inversión de impacto es otro mundo que se abre dentro de la inversión sostenible, con sus particularidades, pero que cada vez hay un acercamiento más a ese factor de impacto, buscando una doble materialidad, y que cada vez más la visión es de riesgos, rentabilidad y de impacto. Y poco a poco hay una expansión en ese sentido que está afectando a la inversión sostenible en todos los campos, ¿no? Y luego, no olvidar de ninguna manera el papel decisivo de los emisores de bonos sostenibles, tanto públicos y privados, y ahí meteríamos toda la parte de emisiones en bonos verdes, bonos sociales, bonos de transición, y otras tipologías que pudieran estar alineadas dentro de la parte que entendemos como sostenibilidad. Bien,
con esto terminaríamos la presentación y, desde luego, agradecerles la atención, recordarles que tienen a su disposición en la web el detalle de esto que hemos mencionado ahora y, sin más, pues dar paso a la mesa de debate que viene a continuación, en la que se irá desbrozando y se irá detallando un poco más esto que hemos hablado. Gracias nuevamente y les dejo con la siguiente intervención. Bueno, muchas gracias, Javier, por la magnífica exposición una vez más sobre las principales conclusiones del estudio del 2022 de Spensive sobre la evolución de la ISR en España. Y bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo ahora en streaming esta masterclass. Y, como no, bienvenidos a nuestros dos invitados de hoy en nuestra mesa, Susana Peñarrubia y Javier Molero. Susana, eres Head of ESG Integration en DWS. Y Javier, eres Director de Proyectos y Agenda 2030 en Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. Por lo tanto, ambos seguís muy de cerca la evolución de la ISR en España en los últimos años. El estudio de Spensive en el 2022, como hemos visto, refleja que sigue creciendo el volumen de la ISR y también la calidad de la misma. Me refiero a que el volumen, a pesar de que el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos años, las tasas de crecimiento siguen siendo en torno al 10%. Por lo tanto, muy importantes. Y vemos también que las estrategias de inversión han evolucionado hacia estrategias de ISR de mayor calidad. Especialmente han crecido mucho en los 3 últimos años las estrategias de integración ASG y de engagement y voting. Además, vemos cómo la estrategia de exclusión, que era la estrategia menos avanzada, más iniciática en los primeros años, hace 6, 7, 8 años, 9 años, realmente está perdiendo peso desde el punto de vista de su utilización como estrategia principal. Vemos además en el estudio del 2022 cómo la estrategia de engagement y voting ha crecido muchísimo, casi ha cuadriplicado el volumen de activos gestionados bajo esta estrategia. Susana, esta tendencia clara, por lo tanto, hacia estrategias de ISR más avanzadas, de mayor calidad, reflejadas en este crecimiento de la estrategia de integración ASG, de engagement y de voting, ¿cuáles son, en tu opinión, las razones que hay tras esta tendencia? ¿Tienen que ver con la demanda de los inversores institucionales, con la oferta por parte de los gestores que están construyendo carteras y que perfeccionan las metodologías? ¿Cuál es tu opinión sobre estas razones que acompañan a esta tendencia? Bien, como decías, yo creo que es un compendio de diferentes razones. Tú ya nombrabas algunas de ellas. Yo, en mi opinión, creo que las más importantes son definitivamente los cambios regulatorios que hemos visto en Europa, pero que también están afectando a muchos otros países. Y, en segundo lugar, un aumento en la concienciación de la sociedad. Todo va unido, ¿no? En el momento en el que hay un cambio regulatorio y las diferentes casas intentan un poco reflejar ese cambio regulatorio en su manera de trabajar y en sus productos, pues evidentemente la manera de explicar esos cambios al inversor, inicialmente institucional, y como hemos visto también en el estudio, cambios en lo que son los inversores minoristas, pues también se deja notar ahí y vemos que la cosa va avanzando. Has hablado de dos estrategias avanzadas. Una es la de, como decías, la de engagement y voting, y la otra la de integración, que creo que es la base. Entonces, en el momento que esa concienciación de la sociedad también va aumentando, también ayuda mucho a los productos, porque no solo te estás centrando en, a lo mejor, elegir los mejores, como ese best in class o esa exclusión, que, como hemos dicho, cada vez van en detrimento, sino dentro de ese universo de inversión entras mucho más en detalle en cuál es esa calidad medioambiental, social y de gobierno corporativo de las diferentes empresas. Y eso es un poco
una evolución, como hemos visto, no una revolución, una evolución en la que creo que hay diferentes factores que también van a jugar un papel muy importante en el desarrollo futuro. Hasta ahora, más bien, el cambio regulatorio. Por otro lado, hemos tenido muchos años el compromiso con la PRI, esos principios de inversión responsable, y la unión de esos dos temas está ayudando a que haya esa evolución que, unido a un incremento de la formación que también hemos visto para profesionales de la inversión, pues está llevando a que esa integración se produzca de una manera bueno, más sofisticada. Entonces yo creo que de aquí a futuro quizás el cambio en esas estrategias más avanzadas es poder demostrar por parte de las casas con qué profundidad, con qué calidad se está haciendo esa integración. Yo diría sobre todo en el análisis, porque si lo haces bien en el análisis, pues al final se refleja en el engagement y en la construcción de la cartera. Y por último, el no solo intentar hacerlo, sino el tener un control de calidad interno de que esa integración se está haciendo de la manera adecuada, yo creo que van a ser también los siguientes pasos importantes en esta evolución y en esta tendencia que hemos visto ya muy, muy bien plasmada en el año 2021. Fenomenal, Susana, entendido. Y además un poco al hilo de lo que comentas, ¿no? De la necesidad un poco de avanzar en una mayor calidad de los datos para poder realizar esa integración de forma más estricta y realmente con mayor comparabilidad. En este sentido, Javier, desde luego existe por parte del mercado claramente y por parte del regulador también una mayor exigencia en materia de transparencia, disponibilidad de datos, calidad y comparabilidad de los mismos para poder avanzar, como dice Susana, y mejorar todo lo que es la integración hacia estrategias y en el análisis de integración ASG para avanzar hacia estrategias más avanzadas. En tu opinión, ¿qué retos de todas formas quedan aún por delante para mejorar la calidad, la fiabilidad y la comparabilidad de los datos ASG? Muy buenas, Pablo. Bueno, pues efectivamente estamos ahora mismo inmersos, ¿no?, en una evolución bastante positiva en los últimos tiempos en este sentido. Estamos pasando un poco lo que comentaba Susana, ¿no?, también un poco de la voluntariedad a la obligatoriedad, al menos en torno a los datos que las empresas tienen que reportar en relación a sus grupos de interés en materia de sostenibilidad. Veníamos de un panorama, ¿no?, hace algunos años donde, bueno, por ejemplo, las grandes empresas reportaban sobre todo en base a estándares no obligatorios, como podrían ser Global Reporting Initiative o GRI. También hace unos años ya, con la Ley de Información No Financiera en 2017, esto ya obligaba a muchas empresas a reportar o a tener una memoria de sostenibilidad, pero no las obligaba a reportar bajo un estándar concreto. Y sin duda, desde el aspecto normativo es lo que está empujando a cambiar ahora mismo más el paradigma. Y son dos cuestiones principalmente, ¿no? Por un lado, todo el tema de la taxonomía, que evidentemente ya está obligando a miles de grandes empresas europeas a reportar una primera fase de sus productos y actividades sostenibles. Y esto ya está ayudando a los inversores a que clarifiquen y clasifiquen qué inversiones y actividades de las empresas pueden o no pueden ser sostenibles. Y por otro lado también algo muy relevante, que es la aprobación reciente también hace algunos meses de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, ¿no?, la famosa CSRD. Esta directiva, en mi opinión, marca también un antes y un después, ¿no?, porque entró en vigor en diciembre de 2022, ha de transponerse por parte de los Estados miembros de la Unión Europea muy tardar en 2024. En España ya se ha empezado el proceso, ¿no?, de transposición. Y sin duda, la principal revolución de esta directiva es que va a obligar a prácticamente la totalidad de las grandes empresas europeas a reportar bajo los llamados estándares europeos de reporte de sostenibilidad, que son estos estándares que está desarrollando EFRAG, ¿no?, a petición de la Comisión Europea. Esto es muy importante porque, como comentaba, afectará a prácticamente la totalidad de las grandes corporaciones en Europa, también a las pymes cotizadas, y paulatinamente se irá ampliando probablemente digamos, a la tipología de empresas que afectará esta directiva, ¿no? En relación a los principales retos o tendencias o a qué camino va a marcar esta directiva, bueno, pues en primer lugar, evidentemente, lo más fundamental son una homogeneización de los estándares de reporte de las empresas, y esto impactará, evidentemente, en la calidad de los datos ASG que puedan tener los inversores a su disposición para valorar
qué empresas se están comportando de una forma sostenible o no, porque ya sí que jugamos todos en el mismo terreno, ¿no? de contar con los mismos indicadores. También, por supuesto, en la verificación de la información. Esta directiva también especifica la obligación de una verificación independiente de la información en materia de sostenibilidad. Por tanto, es también un aspecto muy a tener en cuenta. Y bueno, por mencionar otro reto importante, el tema de la digitalización. También se está hablando, ¿no?, de crear un punto de acceso único europeo a la información pública de las empresas, lo que también permite un más fácil acceso por parte de los inversores a esta información que estará unificada específicamente en una ventana concreta, ¿no?, de forma digital. Y por mencionar algunos retos que creo que son los de más a futuro en relación a la información ASG, pues bueno, yo me centraría sobre todo en la creación de indicadores o normas sectoriales, que también es una tarea que la FRAC tiene encomendada, pero que sin duda es un reto fundamental en los próximos años, y sobre todo a involucrar también en este ámbito de la información ASG y del reporte ASG a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Decimos que las pymes cotizadas sí que van a estar obligadas en algún momento a reportar, pero no así las pymes que no cotizan. Sí que se está hablando de crear algunos estándares voluntarios también para ellas, pero sin duda aquí hay un ejercicio muy importante en el que podemos avanzar conjuntamente, ¿no? En involucrar al conjunto de las pequeñas y medianas empresas en que reporten y en que agreguen y cuenten con información ASG relevante. Bueno, estos son solamente algunos retos o ámbitos, hay muchísimos más, pero bueno, por comenzar así creo que es suficiente. Bueno, pues está claro que efectivamente avanzar en esa accesibilidad, en esa calidad, en ese mayor alcance, como tú dices, que también afecte a las pymes respecto a los datos ASG, pues va a ayudar sin duda a poder integrar mucho más todas estas cuestiones en las estrategias ISR, en la construcción de carteras y sin duda también a comprobar, gracias a la verificación de esa información, los resultados también de estrategias como la de engagement y voto, ¿no?, que hemos visto que ha crecido mucho en el último año. Centrándonos, Susana, en esta estrategia última que he comentado, en la estrategia de engagement y voto, que ha crecido, pues hemos visto en el último año, como decíamos, cuatriplicando el volumen de activos declarados bajo gestión ISR que realmente se fijan en esta estrategia como una de las principales, ¿no?, si no la principal. En este sentido, ¿qué iniciativas o qué mejores prácticas estáis vosotros observando por parte de los inversores? ¿Cuáles son, por ejemplo, los temas más recurrentes que tocan en el ámbito, bajo el marco de estas estrategias de engagement y voto? Y si veis realmente qué oportunidades hay en el mercado para el desarrollo de productos ligados a estas estrategias de engagement y voto. Bueno, creo que son muchas preguntas. Vamos a ir paso por paso porque si no creo que lo vamos a tener un poquito difícil. Bueno, hablabas cuáles son las experiencias, qué cambios, dónde vamos. Yo creo que en este sentido sí que tenemos una regulación en Europa ya desde el año 2020, dentro de la Shareholder Rights Directive 2, que ya se obligaba a aplicar una política de engagement dentro de las diferentes casas. De todas maneras, creo que el mayor cambio que vamos a ver a futuro ya no es tanto el tener que hacerlo, que ese cambio ya lo estamos viendo en las cifras, sino más bien un punto que considero muy importante y que nos viene dado con los últimos cambios que ha tenido y bueno, que ha marcado la PRI, la Iniciativa de Principios de Inversión Responsable, en la que con el último marco que se publicó en el año 2021, sacaba como uno de esos factores importantes era el módulo de demostrar qué tipo de cambios estabas generando a través de tu actividad inversora y también dentro de tu actividad de engagement. Entonces, yo creo que lo que más va a cambiar en los próximos años, ya las casas líderes lo están implementando, pero creo que necesita expandirse a todo el resto del mercado, no es solo el tener esa actividad de engagement, de el tratar una serie de temas, intentar cambiarlos, sino estructurar esa actividad de engagement de tal manera que vayas a poder medir el resultado de esa actividad de engagement. Y la única manera de hacer esto es marcándote no solo un tema a discutir, sino también una métrica o varias métricas, ya sean cuantitativas o cualitativas, que te van a ayudar
a seguir ese proceso de engagement y al final te va a ayudar a hacer un reporting, a hacer un informe, a dar transparencia de realmente ese impacto que estás teniendo con esa actividad. Entonces, algo que parece muy fácil, esto complica mucho la preparación de esa actividad de engagement, requiere mucho más recursos y te requiere también un sistema de documentación, una tal llamada una base de datos de engagement, que te ayude a poder hacer esa documentación y que luego te apoye también en el proceso de medición. Yo creo que esas son las mejores prácticas que estamos empezando a ver, que creo que se tiene que expandir todavía al resto del mercado. Hablabas de temas recurrentes. Bueno, yo creo que los temas que han sido desde luego una constante son todos aquellos relacionados con la parte del gobierno corporativo. Sobre todo estoy hablando de una buena estructura de gobierno corporativo con independientes, etcétera. También el integrar todos estos objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la remuneración y que realmente tengan un papel importante. Y bueno, a partir de ahí hay otra serie de temas muy importantes que se ha ido también viviendo en los últimos años, que es la integración de la responsabilidad de ESG dentro de los diferentes comités, ¿no? Y bueno, yo creo que eso a nivel general. Luego, a nivel un poco más específico, no cabe duda que dentro del tema medioambiental, todo lo que es cambio climático sigue jugando un papel muy importante. Creo que el lanzamiento de la iniciativa de Net Zero también lo ha propulsado bastante más. Y por el lado social, entiendo que todos los temas de violaciones de derechos humanos siguen siendo muy, muy importantes. Y bueno, pues a partir de ahí van surgiendo otros temas como la deforestación, la biodiversidad y el tema de discriminación, etcétera. Quizás son los más emergentes que se desarrollarán más durante los últimos años. Eso es por donde yo veo más o menos ahora los cambios más grandes. Y bueno, quizás a nivel de las diferentes casas y desarrollo, pues para llegar hasta ahí quizás yo veo todavía mucho trabajo por hacer en la forma organizativa dentro de las diferentes gestoras. ¿Quién se va a encargar de esta actividad? Ya sabes que hay varios modelos, especialistas de ESG o realmente analistas. Y bueno, pues eso está todavía por ver, aunque está claro que si queremos integrar lo que estamos consiguiendo o no estamos consiguiendo con la actividad de engagement en nuestro comportamiento inversor, es muy importante tomar esta decisión a un nivel ya bastante más alto y ver un poco qué tendencia es la que se va a establecer. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Javier, demos un paso más adelante en este recorrido hacia estas estrategias de ISR avanzadas o de mayor calidad, ¿no? Observamos que ya hay un alto porcentaje de gestoras que han integrado políticas formales de estrategia de inversión de impacto. Pero realmente todavía los activos gestionados puramente bajo esta estrategia de inversión de impacto pues siguen siendo realmente modestos, si bien han crecido y están creciendo en los últimos años. Y es una tendencia clara hacia la medición de impacto que hemos comentado, ¿no? Esta estrategia de inversión de impacto requiere una mayor especificidad en los objetivos sociales y medioambientales perseguidos, a veces atendiendo a cuestiones sociales o medioambientales desatendidas por el mercado en líneas generales, ¿no? Vosotros, como director de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, ¿qué importancia le dais al crecimiento de esta estrategia de inversión de impacto precisamente para el logro de los ODS y la Agenda 2030? ¿Y realmente esperáis un crecimiento de esta estrategia de inversión de impacto ligado a estas cuestiones medioambientales y sociales más específicas? Pues efectivamente, Pablo, para nosotros consideramos desde el Pacto Mundial que evidentemente las inversiones de impacto y todo lo que traen consigo son fundamentales para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los 8 años, ¿no?, que restan para que el marco llegue a su fin. Es cierto que en el informe de SpainShift del año 2022
se refleja, ¿no? Una pequeña disminución, ¿no? Respecto al porcentaje de estas inversiones que se producían en 2020, pero nosotros somos bastante optimistas. Es verdad que en el Pacto Mundial aquí, tanto en España como a nivel internacional, contamos con muchísimas organizaciones y cada vez más empresas están muy interesadas en trabajar ámbitos como, bueno, relacionados con los fondos de inversión, con los bonos verdes, con los bonos sociales e incluso con los llamados bonos ODS, ¿no? Que ya sabemos que también hay muchas empresas que ya se han lanzado también, ¿no? a crear esta tipología específica de bonos ODS, ya sean, bueno, pues más relacionados con los bonos Use of Proceeds, ¿no? Que permiten a las empresas identificar activos o proyectos concretos que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, o con los bonos ODS de propósito general, ¿no? Que al final financian una estrategia en materia ODS más completa, por así decirlo, a nivel corporativo. En cualquier caso, nosotros sí que vemos un nexo absoluto con las inversiones de impacto y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y más ahora que lamentablemente, ¿no? Después de la pandemia del COVID-19, de la guerra de Ucrania y de toda la situación geopolítica que estamos viviendo, pues se ha ampliado, digamos, el déficit de financiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, por dar algún dato, en los 2 últimos años ha aumentado muchísimo a nivel global la pobreza extrema, ha aumentado también la desigualdad, ha aumentado también incluso el hambre. Es decir, que la pandemia del COVID y la situación geopolítica han hecho que los problemas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible vayan a más. Y esto implica que hay un mayor déficit de financiación, tanto público como privado. Por hacernos una idea, ¿no? Antes de la pandemia, el déficit de financiación se situaba en 2,5 billones de dólares a nivel mundial, y a día de hoy se calcula que esta brecha ha podido aumentar hasta en un 70%. Y se habla de que en los países en desarrollo el déficit de financiación de la Agenda 2030 se sitúa en alrededor de 4,2 billones de dólares actualmente. Por lo tanto, hay un amplio déficit que cubrir. La parte pública no es suficiente. Y aquí es donde estamos llamando desde las Naciones Unidas, sobre todo a las empresas y a los inversores, para que desarrollen estrategias adecuadas y lógicas, tanto en temas de inversiones de impacto, perdón, como en otro tipo de inversiones de las que estamos hoy hablando aquí, porque creemos que son fundamentales para, como digo, los 8 años restantes que queda de vigencia del marco, bueno, pues poder dar buenas noticias, ¿no? Cuando llegue el año 2030 y podamos hablar del impacto que ha tenido la inversión sostenible en el logro de muchas de las metas y objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Javier. Y Susana, y precisamente profundizando en la medición del impacto, ¿no? Tan necesaria para avanzar en este camino que marcaba Javier, ¿no? Esa medición del impacto, además, bajo la perspectiva de la doble materialidad que marca la regulación en Europa, si la contrastamos con otras regulaciones, como por ejemplo la americana, que se fija más en la materialidad financiera. Pero esa medición del impacto bajo esa perspectiva de doble materialidad, ¿qué retos ves tú que existen todavía para lograr esa eficacia en la medición del impacto bajo esa perspectiva de dualidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene resolver estos retos para el futuro de la inversión de impacto en mercados también de activos líquidos? Bueno, yo creo que el tema del impacto es el mayor desafío que tenemos en este momento, lo que es la medición de ese impacto. Pero bueno, soy una persona optimista y creo que en el momento que vayamos evolucionando, y creo que lo hemos hecho durante los últimos años, eso es lo que realmente va a cambiar la manera de invertir a nivel mundial. Y creo que ese déficit que comentaba Javier, que tenemos en este momento, creo que en el momento que los inversores empiecen a entender qué impactos tienen con su comportamiento inversor, pues evidentemente acelerará muchísimo todo este proceso. Yo creo que, bueno, creo que hemos avanzado mucho y creo que hay muchas casas que han ido dando sus pasos, pero también se ve que al final aquellas casas que han invertido más trabajo en todo esto de medición del impacto, lo primero a lo que se han atrevido un poco al sacar productos de impacto es a concentrarlos en productos más bien que son menos líquidos y que incluso están muy centrados en industrias muy determinadas y en productos muy determinados. O sea que ahí un poco se ve que tenemos que ver una evolución,
pero que estamos todavía, desde mi punto de vista, un poco lejos de encontrar un camino que sea tan homogéneo y que se pueda aplicar a todo tipo de industrias, perdón, a todo tipo de actividades de las empresas, y luego otro modelo que nos ayude a calcular esos impactos que tienen los productos de esas mismas empresas. Yo creo que es importante diferenciar entre esos dos mundos. ¿Y cuándo vamos a avanzar más? Bueno, pues yo creo que es cuestión de ir aplicando esto a determinados sectores específicos. Creo que ese es el camino. Y en el momento empezaremos pues muy poco, a lo mejor con solo un par de métricas, y en el momento que esas empiecen a funcionar pues se continuará avanzando. Yo no creo que es algo imposible, pero creo que es realmente difícil encontrar un marco que se pueda aplicar a lo largo de todo el mercado. Y estoy hablando en este momento muy centrada en lo que es todo el mundo de los bonos tradicionales y de las acciones. Todos sabemos que en el mundo de los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos de objetivos de desarrollo sostenible que estábamos hablando, yo creo que el mercado no solo ha crecido mucho, sino que va a seguir creciendo a pesar de las notas últimas que hemos visto, pero, donde veo el desafío y lo que necesitamos realmente cambiar es el resto del mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Entonces, un poco vamos a ir viendo, pero creo que tú hablabas que qué papel puede jugar. Yo creo que es el papel más importante y el que más efecto va a tener en los próximos años. Fenomenal, Susana, muchas gracias. Toquemos ahora, Javier, si te parece, el rol futuro, presente y futuro del inversor minorista, porque realmente otro de los datos a destacar en el estudio de Spencer del año 22, del año 2022, es un claro crecimiento de la participación del inversor minorista, el inversor retail en la ISR, ¿no? Entonces vemos que ha pasado en 5 años del 7% al 24%. Entonces, ahora con todo el tema de la integración de las preferencias de sostenibilidad del inversor minorista, al cual se le comienza a preguntar por el tema de la Green MiFID desde agosto del 2022 hasta agosto del 2023, hay que preguntar a todos los inversores minoristas sobre sus preferencias de sostenibilidad. ¿En qué medida esta integración, este trabajo de integración de esas preferencias puede incentivar la demanda de ISR en el inversor minorista? ¿Esperáis que el rol del inversor minorista, esta demanda, cobre cada vez más importancia? Como bien dices, Pablo, a nosotros desde Pacto Mundial nos resulta positiva la aplicación del Green MiFID, pero evidentemente hay grandes retos, ¿no? La clave, como bien has dicho, es que las entidades financieras han de preguntar a los clientes o al inversor minorista si quiere o no apostar por un producto sostenible. Es decir, que los asesores financieros pues, están obligados a preguntar a sus clientes sobre sus preferencias de inversión en materia de sostenibilidad y a crear una oferta de productos acorde. El problema con esto, pues bueno, que muchos clientes pueden responder que no, en primer lugar, por no entender las implicaciones de este tipo de inversión, y que incluso cuando los clientes o el inversor minorista especifique que sí tiene preferencias por productos sostenibles, una vez que se le presenten por parte del asesor financiero, puede no entender las implicaciones de invertir en los mismos, ¿no? Creemos que hay una falta generalizada de conocimiento de los clientes sobre estos productos. No los entienden y les genera confusión. Y, por ejemplo, el mismo problema lo encontramos cuando, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas intentan encontrar financiación en sus entidades financieras que incluyan criterios ASG, ¿no? Es un criterio compartido también por otros actores. El problema es que por mucho que se te informe a nivel individual, si el receptor no entiende el mensaje ni su contenido, de poco sirve para avanzar en la promulgación, ¿no?, de este tipo de productos entre los clientes. Y esto impacta evidentemente en la demanda, que sigue siendo bastante baja. Desde el Pacto Mundial creemos que es fundamental formar más y mejor a los inversores minoristas, evidentemente, para acercarles a la realidad de los productos financieros sostenibles y que puedan entender sobre todo las ventajas, que hay muchas, que les puede reportar este tipo de productos a nivel individual y, por supuesto, también que entiendan cuáles son los impactos a nivel colectivo, ¿no?, de este tipo de productos. Y bueno, esto también, como decía, ocurre también con las pequeñas y medianas empresas. Son problemas compartidos por diferentes actores. Y en este caso, pues llamar, ¿no?, a más formación y a una mejor formación, ¿no?, de este tipo de inversores minoristas.
Susana, al hilo del mismo tema, realmente Javier, bueno, pues está apuntando a una serie de dificultades, ¿no?, que encuentran los asesores financieros a la hora de explicar estas cuestiones para que el inversor minorista las entienda. Entonces, ¿qué retos tiene la demanda y la oferta de productos ISR para poder realmente satisfacer esas preferencias de sostenibilidad declaradas por parte del inversor minorista? ¿O qué dificultades hay para casar la demanda y oferta que puede estar latente, pero que quizás no se puede hacer explícita por una falta de conocimiento? ¿Cómo afrontáis en el mercado esta problemática? Bueno, Pablo, yo creo que haces una pregunta un poquito complicada, pero que tiene también su razón de ser. Yo apoyo totalmente lo que Javier ha estado diciendo con la necesidad de que los consumidores también vayan incrementando su cultura financiera con respecto a todos estos productos de la ISR. Por las conversaciones que he tenido con diferentes agentes en mercado, no solo en España, también en Europa. Yo tengo la sensación, y es la sensación que me transmiten también nuestros clientes, que ven también un cuello de botella en la formación de los propios asesores. No cabe duda que la inversión responsable lleva varios años ya en mercado, pero no todas las casas ni todos los asesores se han formado de la misma manera. Entonces, lo que sí oigo es que los clientes minoristas, los inversores minoristas no tienen interés, pero cuando se les pregunta a los asesores cuál es la razón, no hay ninguna razón, ¿no? En este caso concreto yo creo que hay una falta un poco de mejorar ahí la comunicación y la formación por las dos partes. Sí que es importante por la parte del inversor final, minorista, pero también por parte del asesor. Eso por un lado. Creo que ahí nos queda mucho trabajo que hacer y creo que depende cómo orientas ese asesoramiento y esa conversación con el inversor minorista, pues puede llegar a la conclusión de que efectivamente puede ser que un producto que sea un producto financiero, un fondo que sea muy exigente, por ejemplo, desde el punto de vista de la exclusión, puede ser que le encaje bien, pero a lo mejor quizás nos vamos al otro extremo, con un producto de integración de ESG sería suficiente para lo que está intentando alcanzar ese inversor minorista. Entonces, entre esos dos extremos, yo creo que dependiendo de la conversación, pues puedes llegar o no a ese problema en la oferta para la construcción de la cartera. Otro tema que es muy importante, y yo creo que se ha visto también muy bien reflejado en el estudio de SpainShift, es que, bueno, cuanto más estemos exigiendo a nivel de rendimiento de ESG, hay determinadas regiones que no pueden ofrecer esa calidad de ESG. Estoy hablando en concreto, pues, de la zona de Asia-Pacífico, estamos hablando de algunas zonas de América Latina, también de otros mercados emergentes. Nuestra experiencia ahí es que falta bastante información de ESG y aquellas empresas que están dando información pues no llegan a tener la calidad de otras empresas en otras regiones del mundo, como puede ser Norteamérica o Europa. Entonces, eso también crea un problema a la hora de la oferta, porque estas zonas o incluso algunos tipos de activos como son los de high yield en la parte de renta fija, pues vemos que se pueden crear menos productos que tengan una calidad suficiente, ¿no?, como para decir que es un producto de ISR. Entonces, yo creo que esos son los dos puntos que yo considero más, bueno, que están teniendo una influencia mayor en esa demanda-oferta, y creo que hay que trabajar en los dos lados para un poco ir mejorando esa construcción de la cartera a futuro para los inversores minoristas. Para finalizar, un poco al hilo un poco del futuro de la ISR y los factores claves para que la ISR siga creciendo, permitirme que os haga una pregunta un poco general, pero para ambos, ¿de acuerdo? Empezando por ti, Javier, y luego, si quieres, Susana, puedes cerrar tú. ¿Cuál es la evolución esperada por vosotros respecto a qué factores clave pueden condicionar a futuro la ISR, ¿no?, desde el punto de vista de su crecimiento, de su calidad? Y me refiero
a factores que pueden ser muy diversos, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación, hemos visto en el estudio de Spensive cómo aparece repetidamente la regulación como uno de los factores clave, pero también esa mayor sensibilización por parte de los inversores que demandan cada vez más, sobre todo los institucionales, este tipo de productos, pero que vemos que el inversor minorista también está creciendo su participación en la ISR. Pero esos factores clave que van a condicionar el futuro, la SFCR, habéis hablado de la taxonomía, pero ahora se viene el tema de la debida diligencia también, ¿no? De la inclusión de la cadena de valor, de las pymes. El tema de esa sensación, de ese escrutinio sobre el tema del greenwashing, ¿no? Que a veces las entidades financieras, todos los participantes del mercado financiero están sujetos a esa mayor exigencia de transparencia, de verificación que comentabas, Javier. Quizás ese miedo al greenwashing que a veces uno dice, bueno, realmente hasta qué medida tengo que contar cómo lo estamos haciendo, si realmente todavía hace falta avanzar más en la calidad de los datos. El tema de la transición también tan necesaria que ha comentado Susana, la inclusión de los objetivos intermedios dentro de lo que es el marco net zero, esa transición que es necesaria, pero que realmente hay que financiarla, pero que también está sujeta a escrutinio, porque te pueden decir que si estás haciendo greenwashing o no. ¿Cuáles son los factores claves que realmente van a condicionar este futuro de la ISR y este crecimiento y este avance hacia una mayor calidad? Y es una pregunta, si quieres, Javier, comienzas tú, pero creo que lo suficientemente general para que podamos aportar, Javier y Susana, vuestras opiniones. Muy bien, Pablo. Bueno, yo siendo honesto, aunque efectivamente coincido contigo en que hay una mayor sensibilización de los inversores, hay una mayor sensibilización también de los clientes a nivel individual, etcétera. Para mí, sin duda, hay dos componentes clave o dos estrategias claves por parte de la Unión Europea que son las que están condicionando el presente y el futuro probablemente de todo el ámbito, ¿no? De la inversión responsable. Por un lado, el Plan de Finanzas Sostenibles, y de aquí se derivan diferentes normativas. Y por otro lado, el Pacto Verde Europeo, ¿no? El Green Deal, de donde también se derivan otra serie de normativas. Al final, estas dos estrategias europeas están cambiando un poco el paradigma, ¿no? de las empresas y de los inversores en materia de sostenibilidad. Y aquí, pues como bien comentabas, hablamos de diferentes normativas más específicas, ¿no? Tenemos por un lado el famoso Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, con sus famosos artículos 6, 8 y 9. Tenemos también, por supuesto, la taxonomía. Y aquí, como ya he comentado antes, muchas grandes empresas ya están reportando en base a los objetivos climáticos, perdón, medioambientales de la taxonomía, pero el gran reto, por supuesto, será en el futuro la parte del desarrollo de la taxonomía social, ¿no? Que ya vemos cómo también, bueno, pues está tardando un poco más de lo esperado y no sabemos al final cómo quedará exactamente este esquema, ¿no? De la taxonomía social. Y esto es importante porque, como bien comentábamos, la sostenibilidad no es solamente cosa del medio ambiente, sino también de aspectos fundamentales como pueden ser los derechos humanos, la gestión de la cadena de suministro, también bajo aspectos sociales o también ámbitos como pueden ser, ¿no? La igualdad de género. Por lo tanto, para inversores, el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles y todo el ámbito de la taxonomía ambiental y social es fundamental. Y si hablamos más de la parte empresarial 100%, ¿no? Has comentado tú también, Pablo, tres directivas que son completamente fundamentales. Ya he introducido al principio bastantes retos relativos a la Directiva de Información en materia de sostenibilidad, pero por supuesto es súper importante de cara a los próximos años. Pero, como bien comentabas, la directiva, por ejemplo, de diligencia de vida, creo que va a ser también algo fundamental, que también va a cambiar mucho, no solamente la forma en que las empresas recopilan y reportan datos ASG, sino sobre todo la forma en que las empresas implementan procesos concretos en materia de sostenibilidad dentro de toda su cadena de valor. Porque esta directiva de diligencia de vida va a obligar a todas las empresas a identificar sus impactos en la cadena de valor en materia de derechos humanos y en materia ambiental y a implementar medidas para mitigar estos impactos. Por lo tanto, esto puede suponer una auténtica revolución y veremos al final en qué quedan, ¿no? Estas disposiciones que van a obligar a las empresas a todo este proceso, si al final son más o menos ambiciosas, pero sin duda ya con la información que tenemos hoy en día y el borrador, esto sí que va a suponer
un antes y un después en la forma en que las empresas gestionan sus estrategias de sostenibilidad. Y por acabar, efectivamente, también comentabas la famosa Green Claims Directive, la directiva relacionada, ¿no?, con todo el tema del greenwashing o el ecoblanqueo. Y esto también creemos que es muy importante desde el Pacto Mundial, porque va a obligar a las empresas a no emitir declaraciones falsas y, por tanto, de alguna forma crear un mercado libre de falso marketing, ¿no?, por así decirlo. Y lo fundamental de este borrador de directiva es que especifica que se va a promover que las afirmaciones sean fundamentadas con evidencia científica. Y aquí hay ámbitos muy importantes de la ESG donde esto es completamente relevante. Y sin duda el más importante es todo el tema de la lucha contra el cambio climático. Aquí sí que estamos viendo como muchas empresas afirman ser neutras en carbono o afirman reducir sus emisiones en un porcentaje en un año específico. Y aquí desde Pacto Mundial sí que estamos promoviendo, por ejemplo, iniciativas como Science Based Target, que son iniciativas que sí que obligan a las empresas a establecer una metodología muy específica y a tener objetivos aprobados bajo una base científica. Y bueno, digamos que a partir de aquí, en la parte de cambio climático es más evidente, ¿no?, cómo se puede hacer frente a todo el tema del ecoblanqueo, pero sin duda en otros ámbitos de la sostenibilidad también esto va a ir a más en el futuro. Por lo tanto, bueno, por terminar, es simplemente especificar que creo que toda esta legislación que deriva de estas dos estrategias europeas va a crear un ecosistema importante, ¿no?, que nos permitirá avanzar en materia de sostenibilidad, sobre todo a nivel europeo, pero también es un ejercicio pionero a nivel mundial. Por tanto, creo que también al final impactará de alguna forma, ¿no?, a nivel global. Muchas gracias, Javier. Susana, ¿cómo lo ves tú este futuro de estos factores que van a condicionar sin duda la evolución de la ISR en los próximos años? ¿Qué Bueno, cuestiones crees que os van a afectar más a los sí. participantes de los mercados financieros? Vamos, yo creo que me gustaría apoyar todo lo que ha dicho Javier. Creo que ha dado una visión muy buena, lo que llamaríamos top-down, ¿no?, qué es lo que está pasando a nivel regulatorio, cuál es ese ecosistema y qué influencia va a tener en el resto de los agentes del mercado. Quizás desde mi punto de vista, viendo un poco más bottom-up, ¿no?, qué significa esa regulación para nosotros y qué es lo que creo que va a ser un factor clave en este sentido. Ya lo apuntaba antes cuando hablábamos de la integración de ESG. Bueno, pues a nivel de producto, que es donde al final es esa unión, ¿no?, qué está pasando con la regulación y cómo están reaccionando las casas. Esa reacción siempre es a través de producto. Yo creo que a nivel de producto, con estrategias que no sean de integración, yo no veo un gran problema de lo que hablabas de greenwashing, puesto que al final son estrategias que se dejan muy bien pues establecer desde un punto de vista de reglas, y desde un punto de vista de cumplimiento son bastante fáciles de seguir, de que no haya ningún tipo de problema con respecto a lo que has prometido dentro de ese producto. Quizás donde veo el mayor cambio y como factor clave en esta evolución es más una vez que has elegido tu universo de inversión y que encaja con ese best in class, con esa exclusión y demás, ¿qué haces a nivel de integración? Entonces, hablabas de transparencia y de verificación. Yo creo que son las dos palabras que más van a determinar todo el tema del greenwashing y todo el tema de integración. El demostrar cómo estás haciendo esa integración, tanto en la preparación de tu análisis fundamental, cómo se lo van a tener en cuenta los gestores y cómo lo van a integrar ellos dentro de su decisión de inversión. Y por último, esa preparación del engagement, en la que también debería jugar un papel muy importante. Entonces, creo que en estas tres actividades, la transparencia, tener la evidencia de cómo lo estás haciendo y que lo estás haciendo, es la parte clave para evitar cualquier tipo de problema a nivel reputacional. Pero también creo que, bueno, nadie nace sabiendo. Entonces, en este momento tenemos en mercado una gran diversidad en la capacidad y en los conocimientos de ESG. Se ven muchos especialistas de ESG, pero en pocas casas están integrados dentro de lo que es la plataforma de inversión. Entonces, creo que ese factor clave que va a unir, ¿no?, la necesidad de producto y de no tener greenwashing con todo lo que nos está exigiendo ese ecosistema de regulaciones, creo que al final se va a unir, y la pieza clave en cómo lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer es la formación, y que todos los profesionales de la inversión, estoy hablando de analistas y estoy hablando de gestores, que todos tengan esa formación, el poder analizar bien
un problema de biodiversidad, el poder analizar bien un problema de violación de derechos humanos. Es decir, que ellos mismos sea parte de su análisis fundamental y al final de esa recomendación de inversión que están dando a los gestores. Desde mi punto de vista, el punto clave a futuro. Bueno, como vemos, muchas gracias a los dos porque habéis dado dos visiones, ¿no? Como decía Susana, top-down y bottom-up, de precisamente estos factores, ¿no? Pero en definitiva yo creo que hay puntos de común realmente en estos dos enfoques, estas dos aproximaciones, ¿no? La importancia de la transparencia, de la verificación de la información, de cómo avanzar poco a poco en hacer esa información mucho más accesible, mucho más verificable, comparable y más específica, ¿no? En algunos casos, en algunos sectores por verticales, ¿no? La importancia también, Javier, que comentabas, ¿no? Del avance en el ámbito regulatorio de directivas tan importantes como la de debida diligencia, que va a suponer un cambio realmente en cómo integrar las cuestiones medioambientales, pero también sociales, de derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de las empresas y en el ámbito de toda la cadena de valor, con las implicaciones que eso tiene también para las pymes, ¿no? Y el tema del gap, de la capacitación que comentaba Susana, tan importante, no solamente para hacerle llegar al inversor minorista, sino también a los propios asesores financieros y a los analistas, ¿no? Porque cada vez más, como vemos, el propio avance hacia estrategias de ISR más avanzadas y el propio avance regulatorio implica también una mayor complejidad. Y esto realmente se necesita un conocimiento muy especializado, ¿no? Y la importancia de cómo integrar ese conocimiento de forma transversal en los equipos y cómo integrarlo, como lo decía Susana, ¿no? No es una tarea fácil y realmente a futuro también vemos desde Spensive cómo los propios comités de auditoría en las empresas, en las entidades financieras, se van a ver realmente involucradas en este trabajo de supervisión, de debida diligencia también en el sector financiero para precisamente asegurar que los procesos estén bien gestionados internamente y de forma transversal, esto que comentaba Susana, tan importante. Con lo cual, no solamente hay factores externos, sino también factores internos que se tiene que perfeccionar dentro de cada uno de los sectores, en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito financiero, ¿no? Con lo cual, realmente me parece muy interesante, bueno, vuestros puntos de vista y vuestras aportaciones. Y sin más, yo creo que no hay tiempo para más. Agradeceros a los dos vuestra participación hoy aquí en esta mesa de debate. Agradecer, como no, a DDWS por su patrocinio y su constante apoyo para que Spensive pueda realizar y seguir realizando este estudio anual de evolución de la ISR. Y agradecer a todas las personas que están siguiendo en streaming esta masterclass y emplazarnos para el próximo año para seguir conversando y dialogando sobre estos factores y sobre estos retos y sobre los éxitos y los logros que vayamos consiguiendo. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro tiempo y por vuestra presencia. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Pablo. Por la invitación. Gracias.